Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera traicionarme de esa manera. Lo que más me dolió no fue que me dejara, sino que eligiera a alguien a quien yo consideraba mi amiga más leal. Supe que algo estaba mal cuando lo escuché decir, con una sonrisa que jamás olvidaré: ella me entiende mejor que tú, siempre ha estado ahí para mí. Esas palabras se clavaron en mi corazón como agujas, mientras yo, paralizada, escuchaba detrás de la puerta del salón. Cada frase que pronunciaba parecía diseñar un muro entre nosotros, uno que no podía derribar, aunque lo intentara con todas mis fuerzas. Mi esposo, Daniel, y yo habíamos compartido 3 años juntos. Pensé que éramos inseparables, que nuestro amor era a prueba de todo. Pero mientras yo planeaba una sorpresa de aniversario, no sabía que mi mejor amiga, Sofía, ya había empezado a ocupar mi lugar en su vida. Lo que más me rompía el alma era la normalidad con la que todo sucedía, como si yo fuera un obstáculo en una película que ellos escribían a escondidas. Ese día, estaba preparando nuestra cena cuando escuché risas provenientes de la sala. Al asomarme, vi a Daniel y Sofía discutiendo sobre qué película ver. Al principio, intenté convencerme de que estaba exagerando, que quizás solo eran amigos. Pero entonces noté la forma en que él la miraba. No era una mirada casual, ni amistosa. Era admiración, complicidad, algo que antes me reservaba solo a mí. Sentí que mi mundo se desmoronaba en silencio, y aún así, no podía enfrentar la verdad. Pasaron las semanas y lo que antes eran cenas tranquilas se convirtieron en excusas para verse más, en conversaciones que dejaban mis mensajes sin respuesta. Yo intentaba aferrarme, justificarlo, recordarle los momentos que compartimos, mientras él, cada vez más distante, se sumergía en conversaciones con Sofía que yo jamás había imaginado. Una tarde, decidí sorprenderlo en su trabajo con algo que había preparado durante días: entradas para un concierto que ambos amábamos. Mi corazón latía con la esperanza de reavivar lo que parecía perdido, pero al llegar, lo que encontré me dejó sin aliento. La puerta entreabierta de su oficina reveló una escena que jamás olvidaré: Sofía apoyada contra él, sonriendo mientras él la abrazaba como si yo nunca hubiera existido. Las entradas que llevaba cayeron al suelo, olvidadas, mientras mi mente procesaba la traición que había temido desde el principio. Me quedé allí, inmóvil, con la respiración entrecortada, viendo cómo la persona en la que más confiaba elegía a alguien más. Sofía ni siquiera se molestó en apartarse, parecía que mi presencia era solo un inconveniente pasajero. Daniel, al darse cuenta de que lo había descubierto, intentó explicar, balbucear algo, pero todo sonaba vacío, incapaz de reparar el daño que ya estaba hecho. Esa noche, caminé sin rumbo, dejando atrás nuestra vida juntos, nuestra casa, nuestros recuerdos. No sabía a dónde ir, solo sabía que necesitaba huir de todo lo que me recordaba a ellos. Las lágrimas no eran por rabia, eran por el vacío que dejaba la traición, un vacío que parecía querer tragarme por completo. Durante semanas me sentí como un fantasma de mi propia vida. Trabajaba horas interminables en la cafetería donde podía pasar desapercibida, dibujando en mi cuaderno para mantener la cordura. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a transformarse en trazos, y los trazos en imágenes. Pintaba lo que sentía: dolor, abandono, pero también la fuerza que no sabía que tenía. Cada cuadro era un grito silencioso, un recordatorio de que aún estaba viva, que podía reconstruirme. Mi mejor amigo, Lucas, fue el primero en notar el cambio. «Esto es poderoso, deberías mostrarlo», me dijo una noche mientras observaba uno de mis retratos. Yo me reí, incrédula. ¿Quién querría ver mi tristeza colgada en una pared? Él me miró con firmeza: quien haya perdido, quien haya amado y sido traicionado, lo entenderá. Tu dolor puede ayudar a otros, y eso es fuerza. Con su apoyo, logré organizar una pequeña exposición en una galería local. No esperaba nada, mi objetivo no era fama ni reconocimiento. Solo quería que mi historia, mi sufrimiento y mi fuerza se vieran reflejados en cada trazo, en cada color. La noche de la inauguración, mientras observaba a los visitantes reaccionar a mis obras, algo cambió dentro de mí: la traición ya no me definía. Mi pasado era un recuerdo doloroso, pero mi presente y futuro eran míos para construirlos. Los meses se convirtieron en un torbellino de trabajo, creatividad y descubrimiento personal. Cada trazo, cada pincelada, era un recordatorio de que podía transformar el dolor en algo tangible, algo que otros pudieran sentir y entender.
Mi exposición en la galería local tuvo más asistentes de los que esperaba, y aunque no todas las miradas eran de admiración, cada una me recordaba que ya no estaba sola, que mi historia resonaba más allá de mis propias paredes. Con el tiempo, los nombres de mis obras empezaron a circular en círculos de arte independientes, y mi rostro apareció en pequeñas revistas locales y blogs de arte. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable, ahora era una realidad palpable. Y con cada reconocimiento, cada cumplido, sentía como la carga que había llevado durante años se aligeraba, reemplazada por un orgullo silencioso y constante, el orgullo de haberme levantado sola, sin depender de quienes me traicionaron. Fue entonces cuando la vida decidió jugar su juego retorcido. Una tarde, mientras revisaba correos para una posible colaboración con una galería en otra ciudad, recibí una invitación inesperada, un evento benéfico de gran renombre, patrocinado por Daniel y Sofía. La sorpresa me dejó helada. Por un momento, sentí que todo el pasado volvía a mí en un solo instante, el dolor, la traición, las noches de llanto. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que se derrumbó frente a su amor perdido. Decidí asistir, no por venganza, no por rencor, sino por curiosidad y por cerrar un capítulo que había dejado abierto demasiado tiempo. La noche del evento, mientras cruzaba las puertas del salón lleno de luces doradas, sonrisas forzadas y copas de champaña, supe que todos los ojos se posaban sobre mí. Pero no era miedo lo que sentía, era confianza. Confianza en quien me había convertido. Mi madre estaba allí, impecable como siempre, con su aire de superioridad que había marcado tantas heridas en mi pasado. Al verme, su expresión cambió. No había orgullo ni aprobación, solo una mezcla de sorpresa y una pizca de algo que parecía culpa. La vi, y por un instante, comprendí que por primera vez me estaba observando como algo más que la hija que siempre consideró frágil y soñadora. Entonces los encontré, Daniel y Sofía, perfectos, elegantes, pero con esa inexplicable tensión que delataba que no todo estaba bajo control. Su sonrisa era firme, pero sus ojos traicionaban nerviosismo. Al cruzar nuestra mirada, supe que ellos no esperaban verme allí, y menos de la forma en que llegué, segura, fuerte y dueña de mí misma. «Qué sorpresa verte», dijo Sofía, intentando sonar casual, mientras Daniel tartamudeaba intentando recuperar compostura. Mi sonrisa fue calmada, medida, sin rencor, solo con la claridad que da la distancia y el tiempo. Sus ojos se desviaron hacia mi obra, un cuadro central en la subasta, Renacer. Una pieza que contaba todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, sin necesidad de palabras. Pude ver la incredulidad en sus rostros mientras los asistentes se acercaban a elogiar mis obras, a ofrecer cifras que superaban mis expectativas más salvajes. Daniel no podía ocultar su sorpresa, Sofía se mantenía rígida, forzando la sonrisa que su corazón no compartía. Cada gesto, cada mirada nerviosa, era un recordatorio silencioso de que ya no me necesitaban para ser importante. De repente, sentí una mano cálida rodear mi cintura. Era Lucas, mi esposo actual, mi compañero en todo este proceso. Su presencia no buscaba impresionar a nadie, no necesitaba brillar, solo estaba allí, firme y constante, como un ancla en medio del torbellino de emociones que la noche había traído. «Todo bien», susurró al oído. «Estás viviendo lo que mereces». Y por primera vez en años, creí esas palabras. A medida que avanzaba la noche, comprendí algo fundamental: la traición que me había marcado no era más que el catalizador de mi transformación. Daniel y Sofía podían estar rodeados de lujos y aplausos, pero yo había construido algo que ni ellos podían tocar: mi fortaleza, mi independencia y mi felicidad. Cada vez que alguien comentaba sobre la obra, sobre la subasta o sobre mi talento, sentía un silencio interno que gritaba justicia sin necesidad de venganza. Daniel finalmente se acercó, con ese rostro que alguna vez me había resultado familiar y amado. Su voz tembló ligeramente: «Solo quería decirte que lo siento, pero esta vez no había lugar para el pasado en mí». Lo miré un instante, reconociendo la persona que había sido, pero también la distancia que ahora nos separaba irremediablemente. «No tienes nada que disculparte», respondí suavemente. Lo que fue, murió hace años. Sofía intentó decir algo, pero su intento se perdió en el murmullo de la subasta y el brillo de las luces doradas. Ellos estaban allí, pero ya no tenían poder sobre mí. Mi mirada se dirigió hacia Lucas, hacia nuestro presente,
hacia el futuro que habíamos construido juntos. La sensación de cierre me llenó de paz, y por primera vez, entendí que la verdadera justicia no se obtiene haciendo daño, se obtiene viviendo plenamente, con dignidad y éxito. La noche avanzaba entre risas, copas tintineando y luces que reflejaban el lujo del evento. Pero para mí, todo era distinto. Ya no existía la mujer que lloró frente a la traición, ni la que dudaba de sí misma. Cada mirada de admiración hacia mis obras era un recordatorio silencioso de mi fuerza, de lo que había logrado con mis propias manos. Renacer no era solo un cuadro, era mi historia, mi voz, mi venganza sin palabras. Pude ver cómo Daniel y Sofía observaban cada movimiento mío, midiendo cada gesto. Sus sonrisas forzadas no podían ocultar la tensión que recorría sus cuerpos. Por primera vez, yo tenía el control absoluto del escenario, no ellos. Cada aplauso resonaba como un eco de justicia, y la incomodidad que sentían era mi recompensa silenciosa. Al acercarme a la terraza para tomar un respiro, el aire fresco me recordó los meses de lucha, las noches solitarias, los días llenos de trabajo y lágrimas. Lucas me tomó de la mano, firme y seguro, recordándome que el presente nos pertenecía. ¿Listos para seguir adelante?, susurró, y asentí apoyando mi cabeza en su pecho. Por fin, podía respirar sin dolor ni miedo. Fue entonces cuando Daniel se acercó, con la mirada baja, intentando medir cada palabra. «Audrey, solo quería decirte que lamento todo», murmuró, con un tono que alguna vez me habría derretido. Pero esta vez no había lugar para el pasado en mí. Mi voz era calma, firme, «No tienes nada que disculparte. Lo que fue, murió hace años». Sus ojos se llenaron de sorpresa y una pizca de desesperación, pero ya no me afectaba. Sofía intentó intervenir, pero su intento fue en vano. No existía culpabilidad suficiente que pudiera borrar la distancia que había creado mi fortaleza, la que construí con mis propias manos, mis lágrimas y mi arte. Ellos podían seguir viviendo en su mundo de apariencias, pero yo vivía en el mío, auténtico, pleno y poderoso. Cada invitado que se acercaba a felicitarme reforzaba una realidad innegable. Había transformado el dolor en éxito, la traición en arte, y mi historia personal en un mensaje de resiliencia para todos los que alguna vez se sintieron derrotados. Las cámaras captaban mi rostro, mi obra, mi seguridad, y cada flash me recordaba que había alcanzado lo que ellos nunca pudieron arrebatarme: dignidad, respeto y amor propio. Mi madre finalmente se acercó, con ese porte impecable que siempre la caracterizó. Pero esta vez, sus ojos no mostraban superioridad ni juicio. Había un atisbo de vergüenza y reconocimiento. «Eres impresionante, Audrey», dijo con voz temblorosa. «Nunca pensé que llegarías tan lejos». La observé en silencio, descifrando lo que veía, orgullo mezclado con culpa, una admisión silenciosa de que me había subestimado. No dije nada. No había necesidad. A veces, el silencio es la venganza más elegante. Lucas me abrazó por detrás, y por un instante, todo se detuvo. No existía el pasado, no existía la traición. Solo estábamos nosotros, nuestro presente y un futuro que nadie podía tocar. Mientras contemplábamos las luces de la ciudad reflejadas en los cristales del salón, comprendí que la verdadera victoria no era humillar a Daniel o a Sofía, ni demostrarles nada. La victoria era haberme encontrado, haberme reconstruido y haber aprendido a vivir para mí misma. Cuando miré una vez más a Daniel, pude ver el arrepentimiento en su rostro, pero no sentí odio. Solo distancia y la certeza de que su elección me había llevado a ser la persona que siempre debí ser. Sofía, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero la tensión en su expresión era clara. Ellos habían perdido, no con rencor, sino frente a alguien que jamás permitiría que la traición definiera su vida. Al final de la noche, mientras los invitados se retiraban y el salón quedaba en silencio, abrí mi cuaderno de bocetos una vez más y escribí una sola frase: «A veces perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti misma». Cerré el cuaderno, respiré profundamente y apagué la luz. No había lágrimas, ni odio, solo gratitud. Por fin había renacido.